están? Buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, vamos a ir iniciando el primer teórico de la semana. Antes de iniciar el primer teórico, simplemente quiero recordarles que miren cronogramas. Esta semana tienen su parcialito de la primer parte de teóricos, el día miércoles. En ese parcialito se les va a evaluar las características de la inmunidad innata, las características de la inmunidad adaptativa, los receptores que participan de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, los receptores que participan para transmitir señales, ¿sí? También se va a hablar de sistema del complemento y también se va a hablar de inflamación, que fueron los últimos temas que nosotros habíamos desarrollado, los dos teóricos de la semana pasada, ¿sí? Si ustedes estuvieron recorriendo el aula, les subí un pequeño apunte de inflamación, gran apunte de inflamación, pero no hace más que repasar todo lo que ya vimos, ¿sí? Por ahí con un poco más de especificidad. Me están preguntando a través del chat si lo de hoy entra, ¿no? Hasta lo último que vimos la semana pasada, hasta inflamación, son los temas que se van a considerar para el parcialito de esta semana. Ontogenia, que es el tema que vamos a desarrollar esta semana, son temas para el segundo parcialito, ¿sí? Esta semana, como acabo de decir, vamos a ver cómo se generan los linfocitos B y los linfocitos T. Y entonces, además, vamos a ver no solo cómo se generan y cómo maduran, sino también vamos a ver cómo se activan, de qué manera toman contacto con el antígeno y de qué manera se activan, ¿sí? Un segundito. Un segundito que estoy organizando los teóricos de la semana que viene. Ya estoy. Ya sigo con ustedes. Un segundo. Bueno, la semana que viene, y aprovechando que estoy pidiendo los links para los teóricos de la semana que viene el día martes es el día de ustedes, ¿sí? Supongo que, y creo que sí, normalmente la facultad, el día del estudiante, les da el día libre, así que no se me va a ocurrir poner teóricos ni de ninguna otra actividad. No vamos a tener actividad de teóricos el día martes, y para no tener que estar recuperando con ningún grupo, lo que yo decidí es dar un solo teórico. Está puesto de igual manera un solo teórico la semana que viene, y van a ser los teóricos del miércoles, jueves y viernes. O sea, el lunes no vamos a tener este teórico, y a ustedes supongo que les corresponde entre miércoles, jueves y viernes otro horario. Bueno, ese va a ser el único teórico de la semana que viene. Ya les cuento como para que se vayan organizando. No tienen seminario la semana que viene, pero tienen el parcialito de seminario, así que les viene bien. Lunes y martes, bueno, el martes tómense libre para preparar el parcialito de seminario que tienen la semana que viene. Bueno, y estaba arrancando con ustedes con lo que vamos a trabajar hoy. Les decía que vamos a trabajar con ontogenia, ¿sí? Esta semana ni la semana que viene hay seminario, me están preguntando por el chat. Yo creo que así lo miré, voy a mirar de vuelta porque por ahí soy un desastre, miro y creo que veo algo y veo otra cosa, pero para no mentirles, déjenme mirar acá. La semana que viene, que es la semana del 20 de septiembre,
nosotros vamos a tener un solo teórico, que es lo que ya está marcado en cronograma, y van a tener solamente el seminario, tienen solamente la evaluación de seminarios, no tienen seminarios, ¿sí? Entonces, no tienen seminarios esta semana, ni tampoco tienen seminario la semana que viene. Pero la semana que viene tienen el parcialito de seminario, ¿sí? 23 es el parcialito de seminario, sí, perfecto. Ténganlo agendado. Y esta semana, el miércoles, es el parcialito de teoría. Bueno, vamos a ir arrancando con lo que nos respecta a la clase de hoy. Yo voy a compartir con ustedes pantalla, voy a compartir el Power. Quiero hacer algo en el Power. A ver si lo puedo. Ahí me lo dejan. Un segundo, quiero hacer un cambio. Un segundo. Bueno, ahí está. Bien, chicos, nosotros no les subí el Power de inflamación. Creí que los había subido, disculpen, pero sí, se los subo hoy mismo. Quédense tranquilos. Tuve la intención de hacerlo o pensé que lo hice, pero indudablemente se me pasó si no lo hice, pero ya estoy agendando. Les pido un minuto, ya lo agendo, entonces termino la clase y lo primero que hago es subir el Power de inflamación. Lo hago en un ratito cuando terminemos. Bueno, volviendo a lo de hoy, nosotros vamos a saber hoy ontogenia linfocitos B. ¿Qué significa la palabra ontogenia? La palabra ontogenia nos describe de alguna manera de qué modo maduran los linfocitos B, partiendo desde el momento en que se forman hasta que adquieren todo lo necesario para ser células competentes y maduras. Cuando la ontogenia finaliza, nosotros vamos a tener linfocitos B vírgenes, que son los que se van a dirigir a los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Por este proceso se forman los linfocitos que después van a ir a encontrarse en los folículos de los órganos linfoides secundarios, ¿sí? No sé qué me están preguntando acá en el chat si para el día 23 es el parcial para el grupo F también. Yo creo que para todos los grupos de seminario, todo el mundo que tiene seminario tiene el parcialito el día 23, para todos. ¿Está? Bueno, arrancamos con ontogenia. ¿Qué particularidades o qué generalidades tiene el desarrollo de un linfocito? Y cuando yo hablo del desarrollo, estoy hablando desde su formación hasta completar la maduración, como acabo de decir. Bueno, recuerden que el inicio de toda célula del sistema inmune empieza en médula ósea, en una célula madre pluripotencial. Esa célula madre pluripotencial va a recibir estímulos de citoquinas que están presentes en la médula ósea. Esas citoquinas van a ser liberadas por las propias células del estroma de la médula ósea, y lo que van a hacer esas citoquinas es dirigir la transformación de una célula madre pluripotencial primero o en un progenitor mieloide o en un progenitor linfoide. Una vez que se genera el progenitor linfoide, la decisión que tenemos que tomar es hacia el linaje de células B o hacia el linaje de células T. Ya vamos a ver qué factores de transcripción se tienen que activar para que se forme el linaje B. Para que de ese progenitor linfoide yo comience la formación de un linfocito B.
Va a haber durante el proceso de maduración en médula ósea una intensa proliferación de estas células inmaduras justamente para tener una mayor cantidad de linfocitos con esa condición de células maduras. Va a haber un reordenamiento secuencial y ordenado de los genes que codifican para el receptor de antígenos. Y acá va a aparecer una palabra que durante la clase de hoy y la próxima clase lo voy a repetir con frecuencia: recombinación. Además de recombinación puedo usar rearreglo, ¿sí? ¿Qué implica esta recombinación o este rearreglo? Va a implicar la selección al azar de algunos genes que van a ser los que finalmente van a codificar al receptor, ya sea de un linfocito B o de un linfocito T. Nosotros no vamos a usar todos los genes disponibles, sino que vamos a elegir al azar algunos y esos van a ser los que se van a transcribir para después dar lugar a la formación del receptor. Una vez que se forma el receptor, y esto es válido para los B y los T, yo tengo que saber si el receptor es útil, ¿sí? Si sabe reconocer antígenos. Y también tengo que ver que no sea autorreactivo, que no reaccione frente a antígenos propios, ¿sí? La idea de estos receptores que se forman durante la maduración es que sepan o interactúen con sustancias extrañas y frente a ellos generen un proceso de estimulación del linfocito, y lo que fundamentalmente prefiero es que frente a antígenos o estructuras propias estos receptores no reaccionen, porque si reaccionan frente a estructuras propias yo tengo un linfocito autorreactivo que va a destruir mis propias células, y indudablemente eso no es lo que nosotros queremos desde el punto de vista de la inmunología. Bueno, y una vez que se forman los linfocitos B y T maduros, vamos a ver que se diferencian en subpoblaciones con fenotipos y características diferentes. En el caso de los linfocitos B, vamos a encontrar que hay diferentes fenotipos como el B2, el BZM, el B1. En el caso de los T, tenemos el TSD4, el TSD8, ¿sí? Helpers o citotóxicos, si también lo podíamos nombrar, ¿está? Bueno, todo eso lo vamos a ir analizando a lo largo de estas clases, que son las clases de ontogenia. Acá me preguntan si los autorreactivos son responsables de enfermedades autoinmunes. Sí, tenés razón. Los autorreactivos son responsables de enfermedades autoinmunes. ¿Y si tenemos enfermedades autoinmunes porque a veces se forman autorreactivos? Sí. A veces este proceso de ontogenia no tiene un mecanismo adecuado para identificar el autorreactivo y se les escapan algunos autorreactivos al proceso de control, y bueno, eso hace que en algunos individuos después aparezcan enfermedades autoinmunes porque estos linfocitos escapan a los mecanismos de control, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Y ya ahondando en la ontogenia T específicamente. ¿Qué va? Acá me dicen si los autorreactivos aparecen en situaciones de mucho estrés. No necesariamente. Después ya vamos a hablar, tenemos una clase completa de autotolerancia y autoinmunidad para ver un poquito las dos situaciones, y ahí te voy a explicar en qué situaciones aparecen los autorreactivos. ¿El estrés favorece? Sí, pero no es la única causa. Con respecto a la ontogenia, seguimos hablando de ontogenia. Vamos a decir que la ontogenia lo que trata es de asegurar un repertorio de células que sean capaces de reconocer todos los antígenos extraños presentes en la naturaleza. Y acá necesito detenerme a explicar algo. Asegurar un repertorio, una cierta cantidad de células, capaces de reconocer todos los antígenos extraños presentes en la naturaleza. Y ustedes se van a preguntar, ¿y cómo logramos eso? Porque es un objetivo
bastante pretencioso, ¿no? Tener linfocitos que puedan reconocer cualquier antígeno. Y eso lo logramos porque cada linfocito que madura lo hace con un receptor para antígenos diferente. Cada linfocito que madura completa su maduración adquiriendo un receptor para antígeno diferente al resto de los linfocitos que pasan por el mismo proceso de maduración. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿y si pasan por el mismo proceso, por qué el resultado final es diferente? ¿Por qué el receptor para el reconocimiento de antígeno, que es parte del proceso de la ontogenia, y la ontogenia se da de la misma manera en todos los linfocitos, ¿por qué tengo un producto diferente? Bueno, ese producto diferente se debe a que en un momento de la ontogenia, en un paso de la ontogenia, hay un mecanismo que ocurre al azar. Ustedes saben que algo que es al azar es algo que nosotros no podemos controlar. Y algo que se da al azar se da de manera diferente todas las veces que pueda, ¿sí? Si yo les digo, vamos a tirar al azar una carta, o vamos a través de una, no sé, de una lotería, de una ruleta, determinar un número al azar, y lo más probable es que la mayor parte de las veces el número sea diferente. Siempre todo lo que acarrea azar tiene variabilidad en el resultado. Bueno, debido a que la selección de los genes que conforman el receptor es una selección al azar, y encima tiene mucha variabilidad, ahora lo vamos a ver, es que al final, cuando se termina de completar la formación del receptor, siempre logramos un receptor diferente al de los otros linfocitos que pasaron por el mismo proceso de maduración. Si bien estoy hablando hoy de ontogenia B, esto también va a ser válido para la ontogenia T. Nosotros tenemos que asegurar que el reconocimiento de antígenos propios no genere estimulación de los linfocitos, o sea, esos receptores que se formen tienen que tomar como propios a todas mis proteínas, a todas mis moléculas. Ahí hablamos de que sean tolerantes a lo propio, ¿sí? Además necesito que sean útiles, que sepan reconocer antígenos. Para eso vamos a hacer una selección positiva en el proceso, ya lo vamos a hablar. Y que los receptores que sean potencialmente peligrosos o autorreactivos se eliminen. Si un linfocito B en esta selección al azar resultó tener un receptor que en última instancia interacciona con antígenos propios y no me conviene que se quede, lo tengo que destruir. Y eso lo vamos a hacer por una selección negativa, ¿tá? Y también tengo que asegurar que cuando ocurra el proceso de maduración, todos los linfocitos adquieran moléculas coestimuladoras, que son otras moléculas, además del BCR o TCR, según corresponda, otras moléculas que le permitan a estos linfocitos interactuar con las demás células del sistema inmune. O sea, no solo van a tener que adquirir el receptor para el reconocimiento de antígenos en su membrana, sino que van a tener que adquirir en su membrana otras moléculas que van a ser fundamental para que ese linfocito interaccione con otras células. Haciendo referencia exclusivamente ahora a la ontogenia B, vamos a ver que cada clon de linfocito, cada linfocito en particular, produce un receptor para antígenos con una estructura única, que es un poco lo que yo les estaba comentando. Los genes para sintetizar el receptor se producen por un reordenamiento génico, yo dije recombinación, es sinónimo de reordenamiento, capaz de generar un gran número de exones diferentes para la región variable. Y acá hay un dato extra. La variabilidad, lo diferente entre un BCR y otro, es en su región variable. Ahora vamos a repasar cómo estaba conformado un BCR y recordemos que era la región variable. Además, la selección en forma aleatoria de uno entre muchos segmentos génicos cuando hago la ontogenia, y el reordenamiento del ADN es el que va a generar diversidad. O sea, estas dos palabras, reordenamiento, recombinación,
génica nos va a dar lugar al proceso de variabilidad. Nosotros logramos la variabilidad, logramos que un PCR sea diferente a otro por esos procesos que yo nombré, recombinación o reordenamiento génico. Ya vamos a ver de qué se trata. Para que este proceso de ontogenia de linfocitos B se pueda dar de manera adecuada, no solo necesito la célula madre pluripotencial, sino que necesito algunos mediadores, citoquinas solubles, y necesito la interacción de las células linfoides con el microambiente de la médula ósea. O sea, las células que conforman el estroma de la médula ósea van a ser fundamentales para este proceso de la ontogenia B. Obviamente, ¿cómo empieza tanto la ontogenia B como T? Empieza con la hematopoiesis. Lo que tenemos que conocer es que la hematopoiesis no siempre se da en los huesos planos. Durante la vida fetal es en los islotes sanguíneos, después en el hígado fetal, y ya hacia la infancia, adolescencia, recién se va a trasladar la hematopoiesis a los huesos planos. Partimos la hematopoiesis por esta célula madre pluripotencial que ustedes ven acá. No estoy diciendo nada raro que ya no sepan. Esta célula madre va a recibir moléculas mensajeras de las células del estroma, va a recibir factores de crecimiento, fundamentalmente la presencia de la interleuquina 7, el factor de stem cell y esto que es CXCL12, ¿sí? CXCL12 es el factor derivado de células estromales, o sea, estos tres factores de crecimiento, interleuquina 7, factor de stem cell y factor de células estromales, van a hacer que la célula madre pluripotencial se transforme en un progenitor linfoide, ¿sí? Vamos así a generar un progenitor linfoide, eso lo va a liberar, las células estromales, van a liberar estos factores de crecimiento, y una vez que yo tenga el progenitor linfoide, en presencia de estos factores de transcripción, EBF, E2A y PAC5 son factores de transcripción que se activan dentro del progenitor linfoide, lo que voy a formar es un prolinfocito B, o sea, el primer intermediario en la familia durante el proceso de maduración de los linfocitos B. Si están presentes y se activan estos factores de transcripción, lo que voy a formar es un prolinfocito B y ahí vamos a comenzar la ontogenia. Quiero hacer una aclaración. En médula ósea, las células madres pluripotencial que van hacia la progenie pro-B van a formar linfocitos B2 y BZM únicamente. El hígado fetal antes del nacimiento va a partir de células troncales que van a formar linfocitos B1 y estos linfocitos B1 se van a alojar sin pasar por médula ósea en peritoneo y pleura, donde van a actuar como células maduras. Los B1 no pasan por los procesos de maduración que pasan el B2 y el BZM. Estos procesos que yo voy a nombrar ahora son exclusivos para el B2 y el BZM. Acá me pregunta un compañero si los factores de transcripción tienen que saber bien. No, no hace falta, chicos, ¿sí? Yo simplemente le cuento para que se enteren cómo medianamente logramos tener un linfocito pro-B. Este proceso de ontogenia, una vez que tengo el pro-B, va a seguir una serie de etapas, pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es que la ontogenia lo que va a buscar es generar sobre la superficie del linfocito, lo que va a buscar generar es esta proteína que es el BCR. Recuerden que el BCR no es más ni menos que una inmunoglobulina de membrana. Si ustedes observan, tiene dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas. No es más
como dije, que una inmunoglobulina de membrana puede ser una inmunoglobulina de tipo M o puede ser una inmunoglobulina del tipo D. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero comentarles algo que es importante que recuerden. Yo sé que ustedes inmunoglobulinas lo estudiaron en seminario, pero necesito que analicemos una cuestión fundamental, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que necesitemos? Acá me preguntan qué significaba BCR, receptor del linfocito B o de la célula B. Eso significa BCR. El receptor para el reconocimiento de antígenos, ¿sí? Bueno, ustedes cuando tienen una inmunoglobulina tienen dos cadenas pesadas, y ahora les voy a contar qué son esos buclecitos que dibujé. Tienen dos cadenas pesadas y tienen dos cadenas livianas. ¿Se acuerdan qué significaba el isotipo de una inmunoglobulina? Si yo les pregunto, ¿cuál es el isotipo de una inmunoglobulina? ¿Qué le estoy preguntando? Le estoy preguntando si la inmunoglobulina es M, D, E, ¿sí? Eso es el isotipo. El isotipo de una inmunoglobulina depende del gen que codifica la región constante de la cadena pesada. ¿Sí? ¿Cuál es la región constante de la cadena pesada? Normalmente todo esto es la región constante de la cadena pesada y esto es la región variable. Entonces, cadena pesada, región variable, cadena pesada, región constante. Si vamos a la cadena liviana, esta es la región variable de la cadena liviana y esta es la región constante de la cadena liviana. O sea, cada cadena tiene una región constante y una región variable. Las regiones variables, ¿para qué nos servían? Acá era el reconocimiento del antígeno. ¿Sí? Bueno, pero el isotipo me va a determinar qué tipo de inmunoglobulina va a ser. Acá me dicen explique de nuevo, pero no sé qué quieren que explique de nuevo. El isotipo es el tipo de inmunoglobulina que se va a formar. ¿Y de qué va a depender? Del gen que codifica la región constante. ¿Y cuál es la región constante? Esta parte de las proteínas que son las cadenas pesadas. ¿Qué genes pueden codificar la región constante? ¿Qué genes hay? Están los genes alfa, los genes delta, los genes epsilon, los mu y los gamma. El gen alfa va a determinar que la inmunoglobulina sea una inmunoglobulina de tipo IgA. Si yo uso el gen alfa para codificar la cadena pesada, la inmunoglobulina resultante va a ser una IgA. Si uso el gen delta, va a ser una IgD. Si uso el gen epsilon, va a ser una IgE. Si uso el gen mu, va a ser una IgM. Y si uso el gen gamma, va a ser una IgG. Entonces, dependiendo qué gen codifica la región constante de la cadena pesada, esta inmunoglobulina final va a ser de diferentes isotipos. Las regiones variables siempre son diferentes, tanto en la cadena pesada como en la cadena liviana, y lo que me van a determinar las regiones variables y constantes es frente a qué antígeno tenemos afinidad. La región variable, lo que me va a determinar la región variable de la cadena liviana y la región variable de la cadena pesada
es frente a qué antígeno tengo afinidad. Las regiones constantes de la pesada me determinan qué tipo de inmunoglobulinas va a haber. Y la región constante de la liviana no hay muchas opciones, ¿sí? No hay muchas opciones. Tenemos dos genes, los genes que codifican la cadena, que codifican la región, constante. Voy a borrar ahí para que quede bien. Los genes que codifican la región constante de la cadena liviana van a ser dos tipos, los genes kappa y los genes lambda. Una IgG puede tener una cadena liviana que deriva del gen kappa o puede tener cadenas livianas derivadas de gen lambda. No cambia nada que el gen constante o el gen que codifica la región constante de la cadena liviana sea kappa o lambda, no modifica nada. Lo único que siempre las dos cadenas livianas tienen que derivar del mismo gen, o las dos derivan del gen kappa o las dos derivan del gen lambda. Ahora cuando yo vaya explicando la clase de hoy seguramente van a entender un poquito mejor esto de los genes, pero ustedes piensen que tienen proteínas y las proteínas se sintetizan a partir de genes. Cuando yo hablo del BCR, hablo de esta proteína pero unida a una membrana celular. Va a tener cadenas pesadas y va a tener cadenas livianas, con regiones constantes y con regiones variables. Pero una cosa es fundamental, o es una IgM monomérica unida a la membrana, o es una IgD unida a la membrana. Son las únicas posibilidades que nosotros tenemos para el BCR. ¿Sí? Por lo tanto, si hablamos de genes, o uso el gen delta o uso el gen mu para codificar las cadenas pesadas cuando lo que quiero formar es un BCR. No sé, ahí me están haciendo una pregunta en el chat, ¿por qué en el HIV hay un problema en la región variable? No hay ningún problema con la región variable en el HIV. No sé qué me querés decir con eso, por eso por ahí no estoy entendiendo tu pregunta. Bueno, volvemos al Power y vamos a volver al proceso ontogéneo. Una vez explicado esto, vamos a volver a la imagen del Power. Fíjense, ustedes acá tienen la cadena liviana, su región variable, su región constante, tienen la cadena pesada, su región variable y sus regiones constantes. ¿Cómo sabemos que esta es una IgM? Sabemos que es una IgM porque la región constante de la cadena pesada derivaba del gen mu. Por eso sé que es una IgM. ¿Sí? Bueno. Recordar que cuando se forma el BCR no se forma solo, sino que se forma asociado de un heterodímero Ig alfa e Ig beta, ¿sí? Y ese heterodímero lo que ayuda es en la transcripción hacia el interior de la célula del reconocimiento del antígeno. Acá me está preguntando Castells, el HIV, la unión de las cadenas variables con el antígeno no se produce directamente. A ver, primero y principal, no existen cadenas variables, existen regiones variables de la cadena liviana y existen regiones variables de la cadena pesada. Son regiones en ambas cadenas. Ya les advierto que los anticuerpos no son muy efectivos frente a los virus, primero y principal porque los virus son intracelulares y los anticuerpos son efectivos para unirse a antígenos extracelulares. Así que desde el vamos, frente a un virus, un anticuerpo no tiene demasiada utilidad. Y la verdad, te soy sincera, desconozco
digamos, que haya un problema, tendría que ponerme a leer para verlo, en la unión del virus del HIV con la región variable. ¿Por qué está ese inconveniente? No te sabría responder en este momento. Acá me están pidiendo qué tiene asociado el BCR. El BCR tiene un heterodímero Ig-alfa y Ig-beta que lo ayudan a transmitir la señal al interior del linfocito. Acá me pregunta qué son esas curvas en las cadenas de IgM. Son regiones que son dominios funcionales, dominios variables y dominios constantes. Este es el dominio variable de la cadena pesada y este y este son dominios constantes. En la cadena liviana tienen un solo variable y un solo constante. Eso en la cadena liviana. En la pesada hay un variable y puede haber entre 4 o 5 dominios constantes. Son regiones funcionales dentro del BCR. Bueno, nosotros eso vamos a tener que formar en varios estadios. Empezamos por el estadio Pro-B, que es el estadio más inmaduro, pasamos al Pre-B, luego el B inmaduro, el B transicional y finalmente el B maduro. Los 3 primeros estadios se dan en médula ósea, los 2 últimos se dan en el vaso. Nosotros iniciamos la ontogenia B en médula ósea y lo finalizamos a nivel del vaso. El estadio Pro-B, que es el primero, nosotros lo que vamos a hacer en el núcleo de este linfocito Pro-B es comenzar a reorganizar, reordenar los genes que codifican las cadenas pesadas. Primero vamos a tratar de organizar la síntesis de las cadenas pesadas. ¿Qué genes tenemos? En el cromosoma donde está codificada la cadena pesada, en el cromosoma donde está codificada la cadena pesada del BCR, encuentro los genes constantes, que pueden ser el mu o el delta, y son genes que van a codificar una parte de la proteína, que es la región constante de la cadena pesada, y la región variable de la cadena pesada está codificada por 3 grupos diferentes de fragmentos génicos. Tengo 3 grupos diferentes de fragmentos génicos que, según cómo se combinen, van a dar lugar a la formación de la cadena pesada. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fragmentos? Hay 45 genes de tipo B, B de variable. Tenemos 6 genes de tipo J y tenemos 23 genes de tipo J, perdón, acá, y 23 genes de tipo D. Yo tengo o necesito un fragmento de cada uno de estos 3 genes que se combinen, uno de cada uno, con el gen que codifica la cadena pesada. Ahora, ¿qué fragmento B voy a combinar? ¿Qué fragmento D voy a combinar? ¿Y qué fragmento J? En realidad la selección es al azar. Al azar, de golpe, al azar, a ver, déjenme, a ver si lo puedo hacer. De golpe, al azar, se selecciona un J, se selecciona un D, y todo el ADN que estaba entre los 2 genes seleccionados van a hacer un loop y con nucleasas lo vamos a cortar y voy a unir únicamente los 2 genes que fueron seleccionados. ¿Sí? Al azar se selecciona un J, un D, voy a eliminar por ese loop que les mostré todo el resto del ADN, todo el resto de genes que están entre los 2 seleccionados y voy a dejar solamente unidos
los 2 fragmentos que se seleccionaron al azar. A partir de ahí voy a seleccionar un B y de vuelta voy a eliminar todos los genes o fragmentos génicos que están entre los 2 fragmentos que se les seleccionaron inicialmente con el B que acabo de seleccionar. Va el B asociado al D y al J. ¿Estamos? Bueno, una vez que tengo esta selección de esta manera, ¿sí? Fíjense, me quedó un J, un D y un B. Los 3 fragmentos que van a codificar la región variable de la cadena liviana están seleccionados. Selecciono un gen constante o delta o mu. Una vez que tengo los 3 fragmentos B, D, J seleccionados, esto va a codificar la región variable de la cadena liviana. Selecciono un gen constante mu o un gen constante delta. Si el gen constante que se selecciona es mu, esto se va a transformar en un ARN mensajero, va a dar lugar a la síntesis de una proteína, y la proteína que se va a sintetizar es una cadena pesada que va a estar conformada su región variable. Dije variable liviana, perdón, estoy hablando de la variable pesada. Disculpen, chicos. En todo momento estoy hablando de la región variable de la cadena pesada. Sé que en algún momento dije liviana, pero la región variable de la cadena pesada es la que estoy rearreglando. Les decía, se me va a formar una cadena pesada que tiene la región variable conformada por los genes B2, D2 y J5, y la región constante de la cadena pesada, en este caso codificado por el gen mu. Esto me va a dar una cadena pesada que va a dar lugar a una IgM de membrana, y así se va a formar o se va a iniciar la formación del BCR. A veces no se genera o no se elige al azar el gen mu, se elige al azar el gen delta, y entonces lo que voy a tener es una cadena pesada que va a dar lugar a una IgD de membrana, que va a ser en ese caso la cadena pesada de nuestro PCR. Fíjense, la posibilidad de selección de genes es muy grande. Y encima recombino 3 genes diferentes seleccionados al azar. ¿Eso qué me da? Me da mucha variabilidad. Me da la posibilidad de que siempre yo elija una combinación diferente. Como encima estoy combinando 3 genes, es muy poco probable que yo logre combinaciones iguales en más de un linfocito. Fíjense, normalmente hay cerca de 50 genes B, 20 genes D y 6 genes J. La posibilidad de que yo recombine los 3 y me dé la misma recombinación es 1 en millones, ¿sí? Lo más probable es que siempre tengamos una combinación de región variable diferente. Ahora, la región constante o va a ser mu o va a ser delta, y eso sí va a ser igual. Y acá está cómo se forman los loops para lograr los rearreglos y que se seleccionen exclusivamente los genes que fueron seleccionados al azar. ¿Sí? Bueno, como les dije, a ver, Rodríguez, no sé qué me querés preguntar, y en la práctica eso qué quiere decir. Que viene un linfocito B, está empezando su maduración y tiene que seleccionar la región variable de su cadena pesada. Puede elegir uno de 50 genes B, uno de 20 genes D y uno de 6 genes J, y combinarlos a los 3. La posibilidad que en 2 veces 2 linfocitos elijan el mismo B, el mismo D y el mismo J y logren la misma combinación para la región variable es una posibilidad 1 en 1.000.000 de veces. Con esto, en la práctica, lo que yo te quiero decir es que siempre se recombinan genes B con diferentes D y con diferentes J. Y eso te da lugar
a que cada cadena pesada que pasa por este rearreglo tenga una región variable diferente. Después, la región constante o va a ser mu o va a ser delta, va a ser igual, pero la región variable siempre en cada linfocito que pase por este estadio ProB va a ser una región variable diferente porque la recombinación siempre va a ser diferente. Eso es lo que quiero decir. No sé si expliqué lo que me están preguntando a través del chat. Bueno, una vez que tengo las cadenas pesadas sintetizadas, yo voy a tener, digamos, a ver, un segundo que quiero hacer un pequeño dibujito. Voy a tener mi linfocito B. Esto era el ProB. Una vez que se sintetizan las cadenas pesadas, se van a expresar en la membrana. Por ahora se van a expresar con dos cadenas livianas sustitutas, porque todavía no hice el rearreglo genético para las cadenas livianas. Se van a expresar los heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta, y lo que voy a tener por ahora es un pre-TCR. ¿Por qué es un pre-TCR y no un TCR definitivo? Porque todavía no hice los rearreglos genéticos para las cadenas livianas. Una vez que yo expreso el pre-TCR en la membrana del ProB, se deja de llamar ProB y se empieza a llamar pre-B. ¿Sí? Una vez que culmino con eso, dejo de denominarlo ProB y lo empiezo a llamar pre-B. ¿Está? Bueno, el pre-B se va a caracterizar porque tiene un pre-BCR en la membrana. Acá me preguntan por qué. ¿Por qué? Ay, perdón, sí, tenés razón. Pre-BCR. Gracias. Pre-BCRs. Dije TCR pues estaba pensando que en el linfocito T también se forma algo semejante. Es un pre-BCR, disculpen por el error. Es un pre-BCR. Este pre-BCR, ¿sí? Este pre-BCR va de alguna manera a expresarse en la membrana y va a habilitar algunas cuestiones propias en este prelinfocito B. La expresión del pre-BCR, las cadenas livianas, las cadenas pesadas que fueron reordenadas genéticamente, dos cadenas livianas sustitutas por ahora, y los heterodímeros Ig-alfa y Ig-betas a los costados, eso es un pre-BCR, va a inhibir la recombinación de la cadena pesada, o sea, este núcleo ya no puede volver a hacer un nuevo reordenamiento para la cadena pesada. Este reordenamiento que se acaba de hacer va a ser el definitivo para este linfocito B. No puede volver a reordenar su cadena pesada una vez que se expresa el pre-BCR. A partir de acá, el prelinfocito B va a empezar a proliferar por mitosis, va a formar varias células semejantes a él, con el mismo pre-BCR en la membrana, y va a ser estimulada la recombinación de las cadenas livianas, empezando primero con la recombinación de la cadena kappa, ¿sí? Además, va a recibir señales de supervivencia en médula ósea que le va a impedir en este periodo entrar en un proceso de apoptosis. En estas circunstancias, ¿sí? En estas circunstancias, yo voy a empezar a reordenar los genes de la cadena liviana kappa. Yo les dije que la cadena liviana podía ser de dos subtipos, kappa o lambda, ¿sí? Kappa y lambda están en dos cromosomas diferentes. Generalmente la primer cadena liviana que tratamos de reordenar es kappa, y solamente cuando no se logra un rearreglo exitoso de la cadena kappa,
en segundo lugar, tratamos de hacer un reordenamiento exitoso de la cadena lambda, ¿sí? Las cadenas livianas, tanto kappa y lambda, también tienen genes que codifican la región variable y genes que codifican la región constante. Acá, por ejemplo, tenemos el ADN, donde están los genes para la cadena kappa. ¿Qué encontramos en esa secuencia de ADN? Encontramos el gen que va a codificar la región constante y encontramos los genes que van a codificar las regiones variables de las cadenas kappa que van a conformar mi BCR definitivo. Si ustedes pueden ver, en el caso de las regiones variables para kappa, y lo mismo nos va a pasar para lambda, hay dos fragmentos génicos diferentes posibles. Los fragmentos génicos B, que hay más o menos 40 fragmentos diferentes que se pueden seleccionar al azar, y los fragmentos génicos J, que hay más o menos 5 diferentes para la cadena liviana kappa. En este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a empezar todo este proceso? Bueno, vamos a seleccionar al azar un gen B y un gen J. Por ejemplo, se seleccionó al azar el gen B2 y el gen J4. ¿Qué pasa con el ADN que está entre ambos genes que fueron seleccionados al azar? Luego de que estos dos hayan sido seleccionados al azar. Todo el ADN que está entre ellos se elimina. ¿Sí? Todo el ADN que está entre ellos se elimina, ¿sí? Si esos dos genes fueron seleccionados. De esa manera me queda el B2 y el J4 asociados y unidos en el ADN. A partir de ahí, ¿qué hago? Combino los dos genes variables que van a codificar la región variable de la cadena kappa liviana con el gen constante de esa cadena kappa. Lo recombino, elimino todo el ADN que está entre medio. Esto ya lo hago como, acá ya se me forma el ARN mensajero. Acá hay un proceso de splicing, eliminación de exones. Elimino los genes que no quedaron codificados, que no quedaron seleccionados, perdón. Y me quedan los dos genes que quedaron seleccionados para la región variable de esta cadena liviana y el gen que codifica la región constante de esta cadena liviana. Este ARN mensajero va a los ribosomas, se transcribe en una proteína y de esa manera yo puedo empezar a sintetizar la cadena kappa y asociarla a las dos cadenas livianas, perdón, a las dos cadenas pesadas que ya teníamos expresadas en la membrana del linfocito B, ¿sí? Ahora estas cadenas livianas se van a ir a reordenar y se van a ir a, digamos, se van a ir a unir a las dos cadenas pesadas que estaban previamente reordenadas para formar el BCR definitivo. Acá me preguntan sobre la exclusión alélica, ¿sí? Claro, los genes que no participan y que no fueron seleccionados se eliminan por splicing. Con respecto a la exclusión alélica, ¿cuándo tengo exclusión alélica? Cuando no puedo reorganizar adecuadamente estos genes por este proceso que yo acabo de mencionar. Si yo intento reordenar los genes kappa y no los puedo reordenar, hay una exclusión alélica y la cadena kappa no se reordena. En ese caso, si la cadena kappa no se reordena, va a reordenarse la cadena lambda. Pero en el 80% de los linfocitos B hay un reordenamiento exitoso de kappa y solo en un 20% de los linfocitos no existe un reordenamiento exitoso de kappa y sí se reordena exitosamente lambda. ¿Qué pasa si no puedo reordenar exitosamente ni kappa ni lambda? Ese linfocito en estadio pre-B se muere por apoptosis. Si no logro de ninguna de las dos cadenas el reordenamiento exitoso. ¿Sí? Bueno, un segundo, chicos, les pido 2 minutos que tengo que conectar la computadora porque me estoy quedando sin batería y ya sigo con ustedes.
Bueno, chicos, ahí volví. Bien, entonces, nosotros podemos hacer el arreglo de capas. Si es exitoso, van a ser 2 cadenas livianas capas los que van a acompañar, con una región variable en particular. Fíjense que la región variable va a ser única. Y si no tengo un rearreglo exitoso de capa, rearreglamos lambda. Ahora bien, ¿por qué yo hablo de variabilidad? Sobre todo por la cantidad de genes B, D y J que puedo encontrar codificando la región variable de las cadenas pesadas, y por la cantidad de genes B y J que encuentro codificando cualquiera de las 2 cadenas livianas. Ustedes piensen que siempre se va a seleccionar al azar uno de esos genes y se va a combinar con otro seleccionado al azar, y encima combinamos la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena liviana, y eso va a darle más variabilidad a la región variable de nuestro BCR. Una vez que se sintetizan las cadenas livianas reordenadas y se expresan en la membrana junto con las pesadas que fueron reordenadas anteriormente, voy a tener el BCR definitivo, que puede ser de tipo IgM o IgD. Recuerden que sea una IgM o una IgD va a depender de cómo fue el reordenamiento de la cadena pesada, ¿sí? La cadena pesada determina, digamos, la cadena pesada determina que sea IgM o IgD. Y bueno, tengo ahora un BCR en la superficie. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese BCR? Lo tengo que poner a prueba. ¿Cómo lo pongo a prueba? Lo pongo a prueba mostrándole antígenos propios, mostrándole proteínas propias que tengo en médula ósea o células propias con sus epitopes que tengo en médula ósea. ¿Sí? Si yo le muestro antígenos, proteínas solubles, o le muestro células a esos BCRs y hay ausencia de señal, el BCR no responde, no reconoce lo que le estoy mostrando en médula ósea, este linfocito B inmaduro continúa su desarrollo y lo hace en el vaso, ¿sí? Sale de médula ósea y se va al vaso. Si el linfocito B inmaduro reconoce antígenos solubles, o si reconoce antígenos sobre la estructura de células, primero voy a hacer una edición del BCR. Los linfocitos B inmaduro que no reciben señales a través del BCR continúan su desarrollo y salen de médula ósea. Los que reciben señales intentan modificar su paratopo. ¿Qué es el paratopo? La región variable. Hay una edición del BCR fundamentalmente en la región variable de la cadena pesada. ¿Qué significaría editar el BCR? ¿Qué significaría editar la región variable de la cadena pesada? Selecciono nuevos genes B, D y J que codificaban a esa cadena pesada. ¿Sí? Selecciono nuevos genes B, D y J que codifican la región variable de la cadena pesada. Una vez que reedito ese BCR, lo vuelvo a exponer a los antígenos propios, tanto a los solubles como a los que conforman estructuras celulares. ¿Sí? Bueno, si reciben señales de antígenos solubles propios, si reciben después de la edición, siguen recibiendo señales de antígenos propios, entran en un estado de anergia. ¿Qué implicaría entrar en un estado de anergia? Necesito la imagen del BCR. Entrar en un estado de anergia significa que van a perder los heterodímeros Ig-alfas e Ig-betas de su membrana. ¿Qué implica para un BCR perder los heterodímeros? El linfocito B con su BCR desnudos, sin los heterodímeros, va a salir a sangre periférica, va a reconocer antígenos propios, pero no se va a poder activar
porque le falta los heterodímeros que provoquen su activación. Un linfocito enérgico es un linfocito que sale al igual a sangre periférica, sobrevive, pero sobrevive sin los heterodímeros IG-alfas e IG-betas. Va a reconocer antígenos propios indudablemente porque me lo demostró ya a esa capacidad en médula ósea, pero jamás se va a poder activar porque perdió las proteínas que transmitían la señal de activación. Eso ocurre cuando lo que reconocen son antígenos o proteínas solubles, ¿sí? Partículas, antígenos pequeños, ¿está? Ahora, cuando lo que reconocen son antígenos ubicados en células propias, directamente es el linfocito B inmaduro, donde yo edité su BCR, pero me sigue reconociendo antígenos sobre células propias, lo envío a apoptosis y se muere directamente en la médula ósea. ¿Qué pasa si reedité y ya no reconoce antígenos? Hice una edición y ahora el BCR no reconoce más. Puede salir a el exterior de la médula, va a ir al vaso para completar su desarrollo. Todos los que salen de médula ósea y se van al vaso viajan como linfocitos van al vaso y se transforman en linfocitos B transicionales. Acá me dicen que repita lo de apoptosis. Cuando luego de la edición vuelve a reconocer antígenos sobre células propias, se muere por apoptosis. Eso es lo que dije. Bien. Van al vaso, llegan como B transicionales 1, van primero a la vaina linfoide periarteriolar, acá es donde van a ir en primer lugar, a la vaina linfoide periarteriolar del vaso, ahí se van a alojar los B transicionales 1, ahí los voy a volver a exponer a antígenos propios, ahí el BCR va a volver a tomar contacto con antígenos propios. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que los reconozca, si los reconoce se muere por apoptosis en la vaina periarteriolar, y si no reconoce antígenos propios, ahora se traslada dentro del vaso a la zona de los folículos como B transicionales 2. En la zona folicular va a recibir señales de sobrevida, ¿sí? Va a recibir la estimulación de una citoquina que se llama citoquina BAS o BLIS, ¿está? Va a recibir señales de sobrevida de la citoquina BAS o BIF, ¿sí? Y de esa manera se transforma de B transicional 2 a B maduro. Ese B maduro, ¿qué va a hacer? Se va a quedar en los folículos del vaso o va a abandonar el vaso y se va a trasladar a los folículos linfoides de los ganglios. También se puede trasladar a otras regiones, que es en la zona de ahí no me sale la palabra, ahora acá los BZMs pueden también ubicarse en la zona marginal del vaso, pero ahora vamos a ver. Todo este proceso de maduración que yo les expliqué recién, que empieza en médula ósea y termina en el vaso, es para los que van a dar lugar a los linfocitos B2 y a los BZM. Los linfocitos B1 se forman en nuestra etapa fetal. Nosotros cuando estamos en nuestra etapa fetal formamos los B1 en el hígado fetal y se van a ir a alojar en pleura y peritoneo y allí se van a dividir por mitosis y así se van a multiplicar, por mitosis, ¿sí? Bueno, veamos los tipos de linfocitos B. Los B2 son las poblaciones más abundantes en circulación sanguínea y en tejidos linfáticos secundarios. Van a reconocer el antígeno a través del BCR, pero necesitan una segunda señal. La primer señal, los B2 reciben la primer señal de estimulación
a través de su BCR, pero no es suficiente para activarse. Los B2, para completar la activación, necesitan interaccionar con un T-helper folicular. Ahora ya vamos a ver cómo lo hacen. Necesitan una segunda señal del T-helper folicular que va a liberar interleuquina 21. A través de la interleuquina 21, los T-helper foliculares le van a dar su segunda señal de activación y recién ahí los B2 van a estar activos para transformarse en células plasmáticas o linfocitos de memoria, ¿sí? Fundamentalmente los B2 me sirven para reconocer antígenos proteicos. Esa es la característica de los B2. Reconocen fundamentalmente antígenos proteicos. Los BZM también se forman por la misma o maduran por el mismo mecanismo que yo les acabo de comentar, ¿sí? Pero tengo una particularidad, ¿sí? Están los BZM en la zona marginal del vaso, fíjense. Acá están los B2, estos son los B2 en la zona del folículo, y acá alrededor están los de la zona marginal del vaso. Estos B2 están adaptados específicamente para producir solamente IgM, y producen IgM 3 o 4 días después de su estimulación antigénica, ¿sí? Los BZM solamente reciben señales del BCR, no necesitan interactuar con T-helper foliculares, son T independientes. Solamente reciben señales por el BCR para estimularse, no necesitan interactuar con T-helper foliculares y una vez que se transforman en plasmoblastos, se dirigen a la lámina periarteriolar donde proliferan y empiezan a liberar IgM. El problema que tienen los BZM es que tienen una vida media corta, no duran mucho tiempo, ¿sí? Y fundamentalmente se estimulan frente a antígenos diferentes a los B2. Generalmente los BZM se estimulan por antígenos que pueden ser hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos. Esos son los tipos de antígenos que van a estimular al BZM. Hidrato de carbono, lípidos o ácidos nucleicos. Sin embargo, el B2, yo dije que el TCR reconocía péptidos o proteínas. Los B1, como bien les dije, se desarrollan en el periodo embrionario en el hígado. A los 2 años de vida completan su maduración. Los vamos a encontrar en peritoneo y pleura, ahí van a estar ubicados. Se dividen por mitosis para autorrenovarse localmente y pueden expresar BCRs en forma de IgM o en forma de IgD. Estos dos tipos de BCR pueden presentar, ¿sí? ¿Qué tipos de anticuerpos pueden producir los B1? Los B1 pueden producir IgG, IgM e IgA. Y también la característica es que van a ser anticuerpos frente a antígenos no proteicos. Van a reaccionar, su BCR van a reconocer, por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos. También son T independientes, no necesitan la estimulación de linfocitos T-helper foliculares para producir, y lo que producen son anticuerpos naturales. ¿Qué significa que produzcan anticuerpos naturales? Significa que producen anticuerpos a veces en ausencia de exposición a antígenos extraños. Por ejemplo, pueden producir los anticuerpos anti-A y anti-B que nosotros tenemos según el tipo de grupo sanguíneo, y lo producen reconociendo antígenos en bacterias que tenemos en nuestra flora normal intestinal, ¿sí? Dependiendo las características de nuestros glóbulos rojos y reconociendo antígenos que tenemos en bacterias intestinales, en la flora normal, pueden producir estos anticuerpos naturales en ausencia de exposición a un antígeno extraño. Acá me preguntan si al dividirse por mitosis ya aparecen como maduros. Sí, ya se dividen por mitosis y quedan con sus BCRs
funcionales. ¿Sí? Bueno, comparando un poquito los tres tipos que tenemos, dijimos, los B2, ¿sí?, requieren de la cooperación de los TCD4, y los vamos a encontrar en órganos linfoides periféricos a nivel de folículos, o sea que los B2 son fundamentalmente linfocitos B foliculares, reconocen antígenos proteicos. Los B1 los encuentro en peritoneo y mucosas, son T independientes, reconocen antígenos que pueden ser lípidos, hidratos de carbono o proteínas, y pueden secretar IgM, IgG o IgA. Y los BZM están exclusivamente en la zona marginal del vaso, son T independientes, no necesitan interaccionar con T helper foliculares, y a través de su BCR reconocen también lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Los BZM solo forman IgM, los B1 forman IgM, IgG e IgA, y los B2 forman IgM, IgG, IgE. ¿Cómo se activa un linfocito B2? ¿Y por qué voy a hablar de los B2 y no del resto de los linfocitos B? Porque, bueno, se van a activar sin la cooperación de linfocitos T helpers y son los que menos, digamos, generan anticuerpos en nuestro organismo. Los más importantes van a ser los B2. Recuerden, los linfocitos B y los T van a llegar, a los órganos linfoides secundarios y se van a alojar en dos regiones diferentes. Ustedes ya saben, si el órgano linfoide secundario es el vaso, se van a localizar los T en el manguito periarteriolar y los B por fuera del manguito periarteriolar en la zona de los folículos. Si hablamos del ganglio, los B se ubican en folículos en la corteza y los T en la paracorteza. ¿Está? Bueno, llegan y gracias a receptores que tienen paraquimiosinas, los B van a la zona folicular. Esta, la CXCL13, es la quimiosina que va a traer a los B a la zona folicular, y las CL19 y CL21 van a ser las quimiosinas que van a traer a los T en la zona de la paracorteza. Bueno, ¿cómo reconoce los B el antígeno? Y esto ya lo dijimos. El BCR siempre reconoce el antígeno de forma nativa, así como ingresó a nuestro cuerpo sin que reciba ningún tipo de preparación o ningún tipo de presentación. Acá simplemente tengo un macrófago que está por un receptor sosteniendo al antígeno, pero el antígeno no ha sido procesado, está en su forma nativa. ¿Sí? Bueno, el reconocimiento del antígeno por la forma nativa en el caso de los B2 es la primera señal de activación. A partir de ahí el linfocito B empieza a adquirir receptores para las CCL19 y CCL21. Fíjense que el linfocito B en primera instancia tiene muchos receptores para la CXCL13 y prácticamente no tiene receptores para las CCL19 y CCL21. Cuando tiene la primera señal de activación, empiezan a aumentar estos receptores y eso hace que el linfocito B sea atraído hacia la zona de la paracorteza. Una vez que recibe la primera estimulación, abandona el folículo primario y se dirige hacia la zona de la paracorteza. Una vez que llega a la paracorteza, ¿qué va a esperar? Va a esperar un linfocito T, un CD4, pero no cualquier linfocito TCD4. Acá en la paracorteza tiene que haber existido un TCD4 que haya recibido la presentación antigénica por parte de las células dendríticas que vienen de la periferia, se haya activado, ya vamos a ver la clase que viene cómo se activan los T, y debido a la presencia de ciertas citoquinas en la paracorteza, necesito que se forme un T helper folicular. Los T helper foliculares se forman en general constantemente cuando se activan los TCD4,
Ya vamos a ver la clase que viene, qué tiene que pasar para que se forme un tejido folicular. Entiendan por ahora que en general siempre se forman tejidos foliculares. Una vez que en la paracorteza se forma un tejido folicular, él va a migrar hacia el límite del folículo primario y va a buscar encontrarse con un linfocito B. El linfocito B que reconoció el antígeno lo que hace es endocitar al antígeno, procesarlo y presentarlo por esto que tienen acá, un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Acá el linfocito está presentando el antígeno por un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y se lo está mostrando al TCR del tejido folicular. Si el antígeno procesado que le está mostrando el linfocito B al tejido folicular es el mismo antígeno que provocó la formación del tejido folicular, es el mismo antígeno que la célula dendrítica trajo hasta el órgano linfoide secundario, el tejido folicular en este punto libera interleuquina 21, la interleuquina 21 se une a receptores en el linfocito B y así le da la segunda señal de activación. Cuando el linfocito B recibe la segunda señal de activación, se empieza, primero prolifera y después empieza a diferenciarse. Bueno, acá un poquito un resumen de lo que yo conté. Los antígenos llegan a los ganglios linfáticos, ¿sí? Los antígenos pequeños alcanzan la zona de linfocitos B, los grandes o los complejos inmunes son capturados por macrófagos o por células dendríticas de la región medular y así alcanzan al linfocito B. Lo importante, el antígeno no tiene que estar procesado, tiene que estar intacto en su forma nativa. Bueno, acuérdense que si tengo componentes del complemento, como los fragmentos de C3b, esto puede potenciar el reconocimiento a través del receptor CR2, sobre todo de los que están en la zona marginal, ¿sí? Bueno, si el antígeno es un polisacárido, va a ser captado por los macrófagos en la zona marginal y los linfocitos que se van a activar acá van a ser los BZM. Acuérdense que para que se activen los B2 necesito que el antígeno sea proteico. Acá me preguntan qué significa que el antígeno sea procesado. Normalmente las células presentadoras de antígenos pueden procesar los antígenos antes de presentarlos, y eso es necesario para los T. Los B no requieren ese procesamiento. Bueno, los antígenos multivalentes inician la proliferación y diferenciación de linfocitos B. Cuando son proteínicos, los B necesitan de linfocitos T cooperadores para completar su activación, que es lo que yo les conté. Fíjense, acá tienen linfocitos B que han pasado la primera señal de activación, han reconocido el antígeno por el BCR y ahora migraron a la periferia del folículo para interaccionar con los T helper foliculares y acá recibir la segunda señal de activación. Si reciben ambas señales de activación, vuelven al centro del folículo, que era primario y ahora se va a transformar en secundario, y empiezan a proliferar, ¿sí? Si reciben la segunda señal, vuelven al centro del folículo linfoide, que era primario y ahora se va a transformar en secundario, y van a proliferar. En el centro del folículo secundario, que llamo zona que es la zona oscura o centro germinal, voy a encontrar linfocitos B que han tenido las dos señales de activación y se están multiplicando por mitosis, y alrededor de ese centro germinal tengo la zona de manto, donde tengo linfocitos vírgenes que todavía su BCR no ha logrado tomar contacto con ningún antígeno y siguen vírgenes. De este grupo que proliferaron,
Algunos inmediatamente se llaman, los que están proliferando se llaman centroblastos, ¿sí? Porque están en el centro germinal. Cuando dejan de proliferar los centroblastos, abandonan la zona oscura, se transforman en centrocitos y algunos de los centrocitos sufren un switch isotípico y una hipermutación somática, y otros directamente se transforman en células plasmáticas de vida corta, secretoras de IgM. ¿Qué quiero decir? Yo tenía varios centroblastos que estaban proliferando por mitosis, ¿sí? Cuando dejan de proliferar se transforman en centrocitos y una parte de ellos se transforman en células plasmáticas de vida corta y se van a quedar en ese órgano linfoide secundario y me van a secretar IgM, y el resto va a sufrir un switch isotípico y una hipermutación somática. ¿En qué consiste el switch isotípico y en qué consiste la hipermutación somática? El switch isotípico consiste en ir nuevamente al núcleo de ese centrocito y cambiarle ahora la región constante que codificaba la cadena pesada del BCR. ¿Se acuerdan cuál era el gen constante que codificaba la cadena pesada del BCR que lo habíamos seleccionado en médula ósea? ¿Cuáles eran esos genes constantes posibles? ¿El mu o el delta? Bueno, yo ahora voy a hacer un cambio, voy a modificar ese mu o ese delta y voy a seleccionar un nuevo gen constante. Acá, ¿cuál es el nuevo gen constante que se selecciona? Todo va a depender de cuál es la citoquina que está presente en ese momento que ocurre el switch isotípico, ¿sí? Fíjense, si está presente el interferón gamma, el switch isotípico se hace por el gen constante gamma. Si cuando estoy haciendo el switch isotípico está presente la interleuquina 4, el cambio se hace por el gen constante épsilon. Cambio el gen constante delta o mu por el gamma o por el épsilon. Y de esa manera estoy preparando a este linfocito B a que pueda secretar otro tipo de inmunoglobulina diferentes a las que traía codificada desde su proceso ontógeno. Después de hacer el switch isotípico se hace una hipermutación somática. ¿Qué es la hipermutación somática? Van a haber pequeñas mutaciones puntuales en los genes que codifican la región variable de la cadena pesada y la cadena lineal. Estas mutaciones puntuales lo que buscan es mejorar la afinidad de ese linfocito por el antígeno que determinó su activación. Una vez que terminan las mutaciones y hay una mitosis, porque la mutación ocurre durante el proceso de mitosis, y obtengo nuevos linfocitos B, ¿qué me va a pasar? Van a ser nuevos linfocitos B donde sus regiones variables van a ser diferentes al del centrocito que teníamos originariamente. Ahora bien, esa región variable diferente solamente me sirve si es una región variable diferente que mejora el reconocimiento del antígeno. Si no, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? El linfocito B, una vez que terminó la hipermutación somática, lo vuelvo a exponer al antígeno. Y ustedes van a decir, ¿y el antígeno ya no se fue? No. Las células dendríticas foliculares que formaban parte del folículo retienen al antígeno en receptores especiales en su membrana. Viene el linfocito B, que ha sufrido la hipermutación somática y trata de reconocer de nuevo al antígeno. Acá pueden pasar dos cosas, chicos. Que reconoce mucho mejor al antígeno o no lo reconoce más, debido a la mutación. ¿Sí?
Después de esa mutación en las regiones variables, puede ser que lo reconozca mejor el antígeno o no lo reconozca más. Si lo reconoce mejor, va a salir o se va a diferenciar en una célula de memoria y una célula plasmática de vida larga que puede secretar IgG o IgE. Si no lo reconoce bien al antígeno después de la mutación, se muere por apoptosis. Pero sigamos con los que sí mejoraron su reconocimiento después de la hipermutación. Se van a transformar en células B de memoria que van a quedar en ese órgano linfoide secundario o en células plasmáticas de vida larga que van a abandonar el órgano linfoide secundario y van a ir fundamentalmente a médula ósea. Esta célula plasmática, dependiendo del cambio de isotipo que hizo, va a ser una célula plasmática que pueda secretar IgG o IgE, dependiendo el cambio de isotipo que hizo en el switch isotípico. Va a ser una célula plasmática que va a secretar anticuerpos con elevada afinidad por el antígeno, porque pasaron por una hipermutación somática y pueden ser de tipo IgG o IgM. Resumiendo, tenemos los B2 y los B1 o BZM. ¿Cuál es la diferencia entre el B1 y el BZM? La ubicación. Los B1 están en pleura y peritoneo, surgieron de un hígado fetal. Los BZM surgieron de médula ósea, maduraron en médula ósea y se ubican en la zona marginal exclusivamente del vaso. Los B2 surgieron de médula ósea, maduraron en médula ósea y pueden estar en la zona de folículos del vaso o en la zona de folículos de los ganglios. ¿Sí? Ambos tienen BCRs en su membrana. Ambos reconocen antígenos. ¿Cuál es la diferencia? El B2 reconoce antígenos que son proteínas, el B1 y el BZM reconocen antígenos que son hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos. ¿Está? Bien. Acá, cuando reconocen el antígeno tienen la primera señal de activación. En el caso de los B1 o BZM es suficiente esa primera señal de activación y se transforman en un linfocito B activado por esa primera señal y se transforman en plasmocitos de vida media corta. El BZM se va a transformar en un plasmocito de vida media corta que va a liberar solamente IgM a nivel del vaso. El B1 se va a transformar en un plasmocito de vida media corta que puede liberar IgM, IgG o IgA en peritoneo y en pleura. En el caso de los B2, con el reconocimiento del antígeno por el BCR no es suficiente como señal de activación. Necesita una segunda señal. La segunda señal la tiene interaccionando con los T helper foliculares. Acá el T helper folicular va a liberar interleuquina 21, que va a ser la segunda señal que necesita el B2 para completar su activación. Se activa, prolifera y algunos inmediatamente se transforman en plasmocitos de vida corta que se quedan en el órgano linfoide secundario y desde ahí secretan únicamente IgM. Otros van a sufrir un switch isotípico, una hipermutación somática y se van a diferenciar a células B de memoria y a células plasmáticas de vida larga. Estas células plasmáticas de vida larga, para tener vida larga, tienen que abandonar el órgano linfoide secundario y venir a la médula ósea. En la médula ósea van a recibir citoquinas por parte de las células del estroma y esas citoquinas van a hacer que duren 2 o más años en médula ósea y todo el tiempo estén secretando, por ejemplo, IgG
o IgE, dependiendo cuál fue su switch isotípico durante el proceso de activación. ¿Está? Entonces, hay diferentes subtipos de linfocitos B, se activan con características diferentes y algunos al activarse tienen que pasar por procesos extras, ¿sí? Y en general, las células efectoras para los linfocitos B son células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Pueden ser de vida corta o de vida larga. Una célula plasmática de vida corta no dura más de 15 o 20 días, ¿sí? Las de vida larga, cuando se alojan en médula ósea, pueden durar años. ¿Ah? Y el linfocito B de memoria, este linfocito B de memoria, que es un B2, simplemente con volver a reconocer el antígeno por su BCR ya es suficiente para activarse y transformarse en una célula plasmática de vida larga. El B2 de memoria no necesita la interacción con el T-helper folicular. Simplemente reconociendo el antígeno por su BCR como célula de memoria es suficiente para transformarse en una célula plasmática de vida larga. Ojo, esta célula plasmática nunca va a poder secretar IgM, va a poder secretar IgG o IgE. ¿Por qué? Porque el B2 de memoria surge desde una célula que ha pasado un switch isotípico. El de memoria surge después de haber generado el switch isotípico. Por lo tanto, es imposible que genere células plasmáticas secretoras de IgM. ¿Sí? Una vez que pasamos por el switch isotípicos, sonamos porque ya no se puede volver a generar IgM, porque cambiamos el gen constante mu por otro gen constante, dependiendo de las citoquinas que había en ese momento en el órgano linfoide secundario. Bueno, acá es más de lo mismo, el tema de la médula ósea, cómo recibe a las células plasmáticas y las mantiene en el tiempo, liberando, ¿sí? Liberando los anticuerpos desde médula ósea. ¿Está? Este es el proceso de activación del B2, el proceso de activación del B1 y del BZM. Vimos la ontogenia para B2, para BZM y medianamente indicamos cómo se forman los B1. Este proceso de activación de los linfocitos B lo vamos a volver a trabajar cuando veamos cómo se activa la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, por ejemplo, frente a bacterias, frente a virus, frente a parásitos, ¿sí? Ahí vamos a volver a rever la activación de linfocitos B. Los linfocitos de memoria, no sé si no se me entendió, pero los linfocitos de memoria quedan en el órgano linfoide secundario y van a médula ósea recién cuando vuelven a contactar con su antígeno y se transforman en células plasmáticas de vida larga. ¿Sí? Sí, se tienen que transformar en células plasmáticas y van a la médula ósea para tener una vida larga. Si se quedaran en el órgano linfoide secundario, que a veces algunos B2, las células plasmáticas de B2 se quedan, la vida media es más corta. La vida larga la adquieren en médula ósea, exclusivamente, por las citoquinas que se liberan en la médula ósea y que mantienen la supervivencia. Acá me preguntan si los B1 o los BZM son los que reaccionan, por ejemplo, frente a bacterias gram negativas sin poder hacerlo en los B2, porque las gram negativas tienen lipopolisacáridos como PANTs. Sí, sí. Debido a que son hidratos de carbono, lo que se reconoce como algo extraño en las bacterias gram negativas, van a reaccionar los B1 o los BZM. Los B2 no van a poder reaccionar. Los B2 solo reaccionan cuando el antígeno que les mostramos es un antígeno proteico. ¿Está? Y si no, reaccionan los otros. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo les voy a subir 2 capítulos del libro, uno de ontogenia y uno que corresponde al mecanismo de activación y diferenciación del linfocito B
¿sí? Que es todo lo que expliqué la clase de hoy. O sea que por cada clase de esta semana van a ser 2 capítulos. Ontogenia más activación del linfocito. Eso tanto para B como para T. ¿Mm? Y acá es donde más o menos vamos a ponernos a tono con todo lo que es inmunidad adaptativa. Después, cuando retornemos con respuesta inmune frente a bacterias, frente a virus, yo esto voy a volver a retomar. Y les voy a decir, ¿se acuerdan cómo se activaba un B2? ¿Se acuerdan que necesitaba 2 señales? Y ahí voy a hacer dibujitos y les voy a hacer recordar. Hora del parcialito del miércoles, 7 horas, como siempre. ¿Ah? Las 7 de la mañana. ¿Mm? Además de los capítulos del libro, yo siempre les subo el PowerPoint y les subo la clase grabada. Quédense tranquilos que están desesperados ahí. Yo siempre les subo la clase grabada. Así la pueden volver a escuchar. ¿Sí? Y quédense tranquilos porque esto lo vamos a volver a trabajar. Hubo muchísima información hoy. Cuando veamos ontogenia T, parte de lo que vimos hoy lo vamos a refrescar. Y después vamos a refrescar la activación de los linfocitos B. Quédense tranquilos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer, algo que quieran compartir, algo que quieran sugerir. Si no, yo ahora ya les subo el PowerPoint que me faltó de inflamación, que es lo que está faltando de material para el miércoles, y después ya les voy a ir subiendo el material de las clases de esta semana. ¿Está? Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, los espero la próxima clase para hablar de ontogenia T y de la activación de linfocitos T. ¿Sí? Gracias, hasta luego, hasta la